Bienvenidos, es un gusto verlos, mis estimados. Muy bien, a lo que venimos, ¿verdad? Si vieron el flyer que hemos dado a conocer en las redes sociales, el mensaje titulaba El Sinsentido. A ver, acompáñenme, a ver, hablan sus Biblias o sus aplicaciones. Deuteronomio capítulo 1, verso 12 y 13. Deuteronomio capítulo 1, verso 12 y 13. Ok, Deuteronomio capítulo 1, verso 12 y 13. Si tienen Reina Valera como yo, dice: ¿cómo llevaré yo yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Ahí donde estás un momento, acompáñame en una pequeña oración. Ay, Padre Celestial, te pedimos que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Ahora que estamos comenzando esta parte que es servicio, Señor, tu iglesia, queremos que tú puedas hablar a nuestras vidas y conocer lo que dice tu palabra, Señor, con respecto al servicio aquí en tu casa. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis estimados, bienvenidos, como les decía. A ver, solamente para hacer un pequeño recapitulamiento. Estamos en una serie titulada Nuevo Orden Mundial. Dijimos, ¿verdad?, que hay 5 cosas importantes, ¿verdad?, en nuestra vida. Y hemos ido enumerándolas pero por rangos, por así decirlo, para ver la prioridad. Número 1, dijimos que lo primero es nuestra intimidad con Dios, ¿verdad? Nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de palabra, eso es lo primordial en tu vida. Lo segundo era tu familia. Tu primer ministerio es tu familia, tus hermanos, tus papás, tus familiares. Ese es tu primer ministerio. Eso tiene que ser, después de tu intimidad con Dios, lo más importante, sí o sí, es tu familia. En tercer lugar, justamente viene el tema de la iglesia o servicio. Jamás, mis estimados, la iglesia puede estar encima de la familia. La familia siempre es antes de la iglesia. Después de la iglesia venía el trabajo, o en este caso serían los estudios, y finalizábamos con las amistades. Entonces estamos ahora sí comenzando con el servicio, la iglesia. Muy bien, entonces, este mismo versículo que acabamos de leer, Deuteronomio capítulo 1, verso 12 al 13, se los voy a leer, los que tienen celular, a ver si me acompañan, pero vamos a leer la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice: pero ustedes son demasiado peso para llevar. ¿Cómo puedo lidiar con tantos problemas y discusiones entre ustedes? Elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. Mis estimados, este pasaje fue escrito justamente cuando Moisés se encontraba ante una nueva generación. Mucha gente, se había multiplicado en la nación de Israel. Obviamente un solo hombre con una nación no puede hacerlo solo, ¿verdad? En el país, a pesar de que tenemos un presidente, tenemos distintos ministros, el de economía, el de salud, tenemos prefectos, tenemos alcaldes, hasta en las OTBs tenemos, ¿verdad?, ¿cómo se le dice al de la OTB? ¿El dirigente? No, ¿cómo se le dice al de la OTB? No me acuerdo el nombre. Presidente, bueno, no me acuerdo. Pero siempre se necesita tipo de personas que lideren, ¿verdad? Y justamente, por ejemplo, Jesucristo, a pesar de ser el Hijo de Dios, o el Dios hecho carne, necesitó 12 discípulos. Y si bien conocemos a sus 12, ¿verdad?, de entre los cuales tenía 3 íntimos, Juan, Jacobo y, ¿qué me estoy olvidando?, Pedro. Tenía aparte 72 discípulos. Aparte de esos 12 tenía otros 72 que igual hacían milagros, hablaban con las personas, sanaban enfermos. Es decir, Jesús no lo podía hacer solo. Necesitaba siempre gente que pudiera evangelizar. Y dentro de la iglesia, mis estimados, necesitamos gente que pueda servir. Ojo, por un instante quiero que salga de su mente, mis estimados, no sé cómo decirle, pero ese pensamiento de que no, yo no quiero servir en la casa de Dios, porque no, eso que lo haga otro, eso es trabajo. No es un trabajo el servicio, mis estimados. Si nos ponemos a pensar en nuestras casas, tenemos una familia, ¿verdad? ¿Acaso en tu casa no haces nada? No, ¿verdad? Estoy seguro que
has limpiado, has aseado, te ha tocado cocinar, te ha tocado lavar, y hasta seguramente en alguna ocasión ha habido necesidad económica y has tenido que trabajar y de tu plata has tenido que aportar a la necesidad de la familia. Y en la casa de Dios, justamente que somos una casa, somos también una familia. Nos ayudamos mutuamente, ¿verdad? Claro, unos serán pastores, otros serán líderes, otros serán, no sé, en la escuela dominical, en el ministerio de alabanza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de cierto modo todos, como somos una familia, nos apoyamos. Por eso quiero que de entrada, mis estimados, saquemos esa idea de la cabeza de que el servicio es como que, no, eso es para otras personas, para mí no, yo solo vengo aquí a recibir. No, mis estimados. Por ejemplo, según la Biblia, mis estimados, a ver, acompáñenme. Marcos capítulo 10, verso 42 al 45. A ver, acompáñenme en sus Biblias o sus aplicaciones. Marcos capítulo 10, verso 42 al 45. ¿Qué dice la Biblia con respecto al servicio a la casa de Dios? Marcos capítulo 10, verso 42 al 45. Voy a leer versión NTV. Elijo la versión NTV porque es la versión, por así decirlo, más entendible en la actualidad y todas las temáticas de esos años, porque estamos hablando de Reina Valera. Es buena, no digo que no, pero es Reina Valera del año 1960. ¿Alguien ha nacido ese año? Ya no hablamos así, además que es una lengua que es española. Nosotros somos latinos, ¿verdad? Es por eso que la NTV como que tiene un lenguaje más entendible para nosotros y lo traduce interesantemente. A ver, lean conmigo Marcos 10, 42 al 45. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder, dice aquí la versión NTV, entre ustedes deberá ser sirviente, ¿no? Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Cuando analizamos el contexto, mis estimados, es bastante paradójico porque aquí dice que estaban Juan y Jacobo, ¿no? Los famosos hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, que se habían acercado a Jesús y le dijeron: maestro, cuando vengas en tu reino, ¿será que podemos estar a tu derecha y a tu izquierda? Queremos que la gente nos vea que somos los favoritos, los íntimos. Estamos con Pedro, pero yo pienso que nosotros, que somos los hermanos, podemos estar ahí arriba. Hay otros evangelios que dice que justamente fue la mamá, la mamá de Juan y Jacobo los había traído. Y uno diría, pues, capaz estos dos desgraciados llevaron a la mamá para convencer, ¿verdad? Como que para que el Jesucristo ceda ante nuestra petición. Pero justamente después de esa petición, Jesucristo dice, ¿verdad? No, el que quiera ser líder o cabeza o gobernante, tiene que servir a los demás. Fíjate nada más. El que quiera ser el primero tiene que ser esclavo de los demás. Porque para empezar, yo, el Hijo de Dios, no he venido a que me sirvan, vine a servir. Y saben que, mis estimados, me he dado cuenta que en algunas ocasiones dentro de la iglesia, no sé si nos han engañado o nosotros nos hemos engañado, porque el título de líder, mis estimados, en el ámbito secular, ámbito mundano, es un tipo que está aquí al frente, ¿verdad? Y tiene un montón de seguidores aquí atrás. Y por alguna razón eso, cuando hablamos de liderazgo, o al menos yo siempre escucho eso, siempre lo ponen así, ¿verdad? Es un tipo que está aquí adelante y tiene un montón de gente que le sigue atrás. Y hasta dicen, ¿verdad? Si tú no tienes alguien que te siga, no tienes el título de líder. Pero en el ámbito espiritual, mis estimados, es completamente diferente. El que es líder o el que es cabeza es el que sirve a los demás. Es el que da más servicio a las demás personas. Y el mejor ejemplo de esto es Cristo. Él dio su vida. Fíjense nada más qué clase de servicio. A ver, acompáñenme. Mateo capítulo 8, verso 19 al 20. Mateo 8, verso 19 al 20. Vamos a ver, mis estimados, cuál era no sé si decirle costo. Sí, yo pienso que costo. ¿Cuál era el costo de ser un discípulo de Jesús? Porque Jesucristo, insisto, tenía 72 discípulos, pero tenía aparte 12 discípulos, y dentro de esos 12 tenía 3, sus cercanos, sus más íntimos. Sin embargo,
Había gente que quería ser discípulo de Jesús. Se ofrecieron: "Ay, Jesús, yo quiero ser tu discípulo. ¿Qué es lo que tengo que hacer?" Fíjate nada más cuál era el requisito, por así decirlo, de ser un seguidor de Jesús. Mateo 8, 19 al 20 dice: uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Pero Jesús respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Ser un discípulo de Jesús, mi estimado, era literalmente abandonar el colchón. Imagínate que, no sé, viniera aquí a algún hombre utilizado por Dios y dijera: mira, yo tengo un ministerio, necesito gente que me siga, y tú decides porque sientes el llamado de Dios, pero el costo es que no estés en tu cama, no con tu familia, no con tus parientes, digamos. Era un precio a pagar. La persona que obviamente se propuso a seguir a Jesús dijo: yo voy a ser un discípulo, me van a reconocer. Pero cuando se enteró que ni el mismo maestro tenía un lugar donde recostar su cabeza, porque andaba por todo lugar, ¿verdad? Andaba viajando por todo lugar. Se supone que dormía, pues, tal vez en la calle, en el desierto, con una almohadita de piedra. Ese es un costo a pagar. Fíjense lo que los discípulos, el servicio que tenían que hacer por el bienestar de otras personas. Hace muchos años, mis estimados, en el año 2012, yo me convertí en el año 2006, pero en el año 2012 Dios me dijo que me fuera de mi iglesia. Sí. Y ojo, no fue como que esos típicos testimonios de que: pastor, vino un profeta y me dijo tienes que irte de esa iglesia, o esa rubia es tu esposa. No era así, por si acaso. Fue 1 año y medio que yo iba a orar normal, como todos los días iba a orar. Y cada vez que oraba a Dios, había una voz que me decía: tienes que irte de la iglesia, de esta iglesia tienes que irte. Y yo decía: no, debe ser el diablo. ¿Por qué Dios me diría que me vaya de la iglesia? No tiene sentido. Pero 1 año y medio yo decía: no, debe ser el diablo, debe ser el diablo. Hasta que un día realmente Dios me confirmó que era su voz. Debía irme de ese lugar. Obviamente me dijo que me vaya, pero nunca me dijo dónde tenía que ir. Porque una cosa que te diga: bueno, andate a tal iglesia, uno diría: bueno, ya, seguramente se fue porque la otra iglesia es mejor, o algo por el estilo. Pero ya en mi caso no. Simplemente Dios me dijo que me fuera y nada más. Así que me salí, así, raros. No, tampoco me despedí. Que ¿acaso a tu pastor le vas a decir: pastor, Dios me dijo que me vaya? O sea, no te va a creer, ¿verdad? O sea, yo no lo dije. Simplemente me fui. Y pasaron los años. Fíjate, no había estado en ninguna iglesia. Y en el año 2017 me sentía obviamente un poco mal porque no había encontrado un lugar. Yo quería que cuando fuera una iglesia Dios me dijera: quédate aquí vas a servir. Pero no había. Así que me acuerdo que estaba un poco triste, decepcionado. Así que fui creo que era aquí por la Ayacucho. Estaba caminando y de repente vi una iglesia y dije: no sé, a ver, tal vez está el pastor y le comento mi testimonio, ¿verdad? Y fui, entré y el pastor me recibió y le dije: mire, pastor, le conté mi testimonio. No, mire, pasó esto, me fui de la iglesia porque Dios me dijo, estoy convencido, pero no sé a dónde asistir. Y honestamente estoy frustrado, tantos años, del 2012 al 2017, 5 años, no sé a dónde asistir. He ido a varias iglesias, pero en ninguna siento paz. No hay algo que Dios me diga: quédate aquí. Él me dijo que me fuera, tiene que decirme que me quede, ¿verdad? Y el pastor me dijo: bueno, ya, seguí orando, tal vez Dios te tiene que direccionar. Pero mi estimado, me dijo, una vez que vayas a una iglesia, una vez que sientas de que esa iglesia es tu casa, tienes que servir ahí, porque es tu familia. No puedes quedarte con los brazos cruzados. En algo tienes que ser bueno, no sé en qué, tal vez música, o no sé, quieres servir de ujier, o con la escuela dominical, algo, pero no puedes quedarte con los brazos abiertos, me dijo a mí. Y yo dije: ok, ya está bien, ya cuando vaya a una iglesia voy a servir, porque eso es lo que Dios quiere hacer con mi vida. Y es justamente por eso, mis estimados, la iglesia, este lugar, nosotros, toda la congregación, somos una familia y necesitamos servir en nuestra familia. A veces, mis estimados, olvidamos lo que dice, por ejemplo, Mateo 6. A ver, acompáñenme a Mateo 6. Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen,
y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Mi pregunta, mis estimados, es: sabemos, ¿verdad?, que vamos a ser arrebatados, va a suceder el famoso rapto, nos iremos al cielo. La salvación evidentemente es gratuita, eso creo que lo entendemos, ¿verdad? Todos somos salvos. Pues aquí, si tú vas a aceptar a Cristo en tu corazón y todo está bien, y digamos que hoy día es el rapto, nos vamos al cielo, ¿verdad? Al famoso tribunal de Cristo. No es cuestionable en el tribunal de Cristo nuestra salvación, ya estamos salvos. Pero dice que en el tribunal de Cristo no seremos recompensados de la misma manera. Las recompensas serán diferentes. Y las recompensas que tendremos allá será de acuerdo a las obras que hemos hecho aquí en la tierra. Y yo me he preguntado, en esta vida soñamos, ¿verdad?, con tener casas, mansiones y un montón de cosas. Pero si bien eso no tiene nada de malo, mis estimados, ¿te has puesto a preguntar cómo está tu cuenta bancaria celestial? ¿Cómo está? Porque ¿qué tal? Ok, tienes la salvación, pero allá la recompensa va a ser de acuerdo a todo el servicio que tú en cierto modo has dedicado. ¿Y saben qué, mis estimados? El servicio es una muestra de amor a Dios, no es una obligación. En muchas ocasiones, cuando yo he estado sirviendo, porque llevo haciendo esto durante muchos años, aún en mi primera iglesia servía, no sé por qué llega un momento donde ese servicio se vuelve un trabajo, ¿verdad? Y claro, como en la iglesia no se nos paga, uno quiere abandonar, por así decirlo, el ministerio. Y eso es lo fascinante, mis estimados, del reino de Dios. Porque en el reino de Dios, mis estimados, nadie hace las cosas por obligación, las hacemos por amor. Porque el día que tú lo hagas por obligación, ha perdido el sentido, no es servicio. El servicio no es una obligación, es una muestra de amor. Claro que sí. Porque imagínense por un momento ¿qué pasaría si por tu servicio te pagaran un sueldo, como un trabajo? Estoy seguro que lo que pasaría, habría sindicatos, ¿verdad? Tenemos ahí el sindicato del Ministerio de Alabanza, el sindicato de la escuela dominical. Y ustedes saben que la inflación sube los precios, y subió el sueldo, pastor, que usted nos paga ya no nos alcanza, tiene que aumentarnos. No, pero hermano, no se puede. No, si no nos aumenta, pastor, vamos a bloquear. Porque eso hacen justamente, ¿verdad? Los que no se conforman con un sueldo, ¿verdad? Bloquean. Esta mañana, mis estimados, yo doy clases en Quillacollo, en un instituto bíblico. Y yo honestamente no miro la televisión, no miro las noticias. Así que escuché por ahí que había un bloqueo y dije, bueno, tal vez ya se solucionó. Y hoy, como si nada, feliz, normal, me levanto y llegamos a Colcapiro, y nos dice el del Trufi: bájense, están bloqueando. Y yo, ¿están bloqueando? Y uno, no sé ustedes, pero uno se siente como que, ¿por qué no le bloquean al alcalde o al presidente? ¿Por qué aquí inocente yendo a trabajar me tienen que pago doble pasaje, tengo que caminar no sé cuántos kilómetros por toda esa trancadera, ida y vuelta? Y yo decía, pucha, no sé si son un poco tontos, pero ¿por qué no bloquean al alcalde? Yo si fuera el que está en contra de que el alcalde me rebaje el sueldo, no me quiera pagar o algo haya pasado, cierro todas las puertas de la alcaldía, le tapo el baño al alcalde y oro para que le dé diarrea, y así me firme y me solucione el problema. ¿Por qué ando molestando a la gente de la avenida inocente? Si eso pasara en la iglesia, en el reino de Dios, mis estimados, si nos pagaran por nuestro servicio, ya ahí adelante tendríamos gente bloqueando, ¿verdad? Con sus letreros: tienen que pagarnos, hermanos, queremos entrar al culto. No pueden entrar porque aquí no nos están pagando el sueldo. Porque así es el reino de Dios, mis estimados. En el reino de Dios no nos pagan. En el reino de Dios, el que sirve, el que está en un ministerio, o el que está haciendo algo, es por amor. Lucas capítulo 7, verso 47, mis estimados. Lucas 7, 47 dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Este pasaje, mis estimados, es justamente cuando una mujer de mala vida traía un perfume costoso en un alabastro.
Era una mujer de mala vida. No sabemos qué clase de mala vida. Tal vez prostituta, no sé, tal vez mala, no se sabe, pero era de mala vida. Tenía una mala fama, una mala reputación en ese lugar. Jesús había sido invitado por un fariseo. Jesús, mis estimados, a pesar de que en muchas ocasiones se le ve peleando con fariseos, él nunca tuvo problema con los fariseos. Él los quería. Así que había un fariseo llamado Simón que invitó a Jesús a su casa. Lo invitó. En medio de esa conversación entra la mujer, la de mala vida. Entra y dice que ni bien entra, se postra a los pies de Jesucristo, empieza a llorar, las lágrimas sin decir nada, empieza a llorar. Y mientras llora y va derramando un poco el perfume, con sus cabellos empieza a secar las lágrimas, empieza a limpiar los pies de Jesús. Simón, quien era un fariseo, que se supone que un fariseo conoce, por así decirlo, la Biblia de tapa a tapa, experto, él dice: si este Jesús fuera un profeta, ya se daría cuenta que es una mujer pecadora la que lo está tocando, que se arrepiente este Jesús. Y Jesús, que es el Hijo de Dios, que entiende todo, le dice: Simón, te quiero contar una historia. Te cuento que había dos deudores. Y uno de ellos debía unos $1,000 y tenía que pagarla. Y el dueño le dijo: mira, te voy a encarcelar porque no me has pagado la deuda. Ahora tus hijos son míos, tu familia son mía, porque me debes un dinero que no me has pagado hace mucho tiempo. Vas a ir a la cárcel. Y este hombre dice: por favor, rey, perdóneme la vida, prometo que se lo voy a pagar, dime un poco más de tiempo. El rey, movido a misericordia, dice que lo perdonó. Dijo: ok, ya, está bien, te perdono, no me debes nada, listo, continúa con tu vida. Este mismo hombre que había sido perdonado por los $1,000 tenía, dice, otro esclavo que le debía solamente $100. Y le dijo: oye, págame lo que le debes. Y él dijo: pero no, es que no, la verdad es que no tengo dinero, por favor, espérame un poco más de tiempo. Y este dice que a ese hombre que le debía apenas $100 lo metió en la cárcel, a él y a toda su familia, hasta que pague el último centavo. Y yo me preguntaba: ¿cómo alguien que está en la cárcel va a pagar algo si no puede ni siquiera trabajar? Otros funcionarios del rey se enteraron de lo que este hombre había hecho y le avisaron al rey y le dijeron: mira, sí, tú le perdonaste y él no le perdonó al otro. Dice que el rey, enfurecido, a este le dijo: ¿por qué no perdonaste si te debía tan poco? Yo te perdoné algo mucho. Lo mínimo que deberías haber hecho es hacer lo mismo. Ahora tú te irás al lugar donde se cruje de dientes. Termina de contar esta historia Jesús y le dice al fariseo: de estos dos, ¿cuál crees que amó más? Y el fariseo dijo: bueno, yo pienso que el que debía mucho, ¿verdad? No es lo mismo $100 a $1,000. El que debía mucho siento que amó más porque recibió mayor perdón. Pues al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Saben, mis estimados? Yo que llevo aquí en la iglesia y que llegué en marzo del año 2019, siempre he servido aquí en la casa de Dios con amor, sin ánimo de recibir nada a cambio. Nunca lo he presumido. Y alguna vez lo he comentado, pero en estos años de servicio no recuerdo que la gente se me haya acercado a darme un gracias. Jamás. Una vez, tal vez en estos 4 años. Lo que sí me han acercado muchas veces ha sido para quejarse. Que el data no funciona, que las letras, que los afiches, que el video no se entendió, que muy largo, que etcétera. Bla, bla, bla. Quejas, quejas y quejas. Y cuando yo he estado con otras personas que también están sirviendo a Dios y han escuchado esas quejas, por escuchar esas quejas han dejado de servir. Sin embargo, yo me he quedado sirviendo a Dios, a pesar de que no siempre te reconocen el esfuerzo de tu servicio. ¿Saben por qué me he quedado, mis estimados, sirviendo a Dios? ¿Saben por qué algunos servimos a Dios sin esperar nada a cambio? Por amor a Dios y por amor al prójimo. Es porque hemos reconocido, mis estimados, que Dios nos ha amado tanto, nos ha perdonado tanto, que lo mínimo que podemos hacer es servirle. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que poco se le perdona, poco ama. En la iglesia, mis estimados, tenemos un montón de gente que viene. Todos han sido perdonados por Dios, pero no todos aman igual. Y una muestra de amor es el servicio. Porque amamos a Dios. Yo digo: Señor, mira, he cometido tantos pecados, me he equivocado tantas veces, no soy perfecto, rayos, y he entendido
tu perdón. He entendido de que realmente tú me has amado, me has perdonado. Lo que hiciste en la cruz, lo he entendido. Realmente eso es un precio grande. Lo mínimo, lo básico, lo pequeño que puedo hacer es servirte. Lo mínimo. No esperando algo a cambio, sino por amor a ti. Porque eso hacen los que sirven a Dios de corazón. Servimos porque le amamos a Él, porque hemos entendido de que Él nos ha perdonado tanto, que es lo mínimo que podemos hacer, servir en donde sea. Pero quiero servir, no quiero ser un calientacientos. Mis estimados, titulé el mensaje El sinsentido porque, como su propia palabra dice, ¿verdad? El sinsentido es algo absurdo que carece de lógica. Se dice cualquier cosa sin sentido cuando te dicen algo, te muestran algo, pero no tiene sentido. Es como algo ridículo. No tiene sentido. Y en el ámbito del servicio, mis estimados, muchos le dan un sinsentido al liderazgo. Por ejemplo, el sinsentido del liderazgo es creer que otros deberían servir, pero tú no. Sin embargo, el sentido del servicio, del liderazgo, es que Jesús vino a servir, no a ser servido. El sinsentido del servicio es creer que el servicio es un don, porque es lo que me dicen a mí. No, es que JD, vos tienes el don de servicio. ¿Cuál don de servicio? Uno ama a Dios y quiere servir, punto. No hay por dónde redundar. Jesucristo vino a servir. El sinsentido del servicio es creer que necesitas capacidades tecnológicas o artísticas, ¿verdad? Pero la realidad es que no. Lo único que necesitas es un corazón dispuesto. Yo quiero servir. No sé nada. Conozco a algunos muchachos que no saben tocar música. No saben. Y dicen, wow, yo voy, no sé, pero tengo el corazón dispuesto y voy a aprender. Me he contactado con fulano, voy a entrar a una academia porque quiero aprender. Es un corazón dispuesto, no el talento lo que tú necesitas. El sinsentido del servicio es creer que mereces un pago. Pero déjame decirte que si te pagan, dejaría de ser un servicio. Claro que sí, sería un sueldo. Servimos por amor. El sinsentido del servicio es dejar de servir porque otros dejaron de hacerlo. Jesucristo sirvió hasta la muerte. Y vaya que no le gustó, porque estuvo en ese Getsemaní y tuvo que obedecer. No quería, y dijo, voy a sufrir algo que no merezco, pero voy a servir hasta el último instante. Ese, mis estimados, es el servicio. Quiero animarlos, mis estimados, a que donde quiera que estén, sean servidores de Dios. No importa dónde sea, sea en la escuela dominical, sea en la alabanza, sea aquí con los unánimes, no sé, con misiones, donde sea, pero sirve. Porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no vino a que le sirvieran. Él vino a servir y dio su vida en ese servicio. Y creo que es lo mínimo que podemos hacer. Reconocer que Él nos ha perdonado tanto que nuestra mínima muestra de amor es darle nuestro servicio a Él. Le daremos sentido al servicio. Le daremos sentido, Señor, estimados, a servir a Dios. No le metamos el sinsentido, porque eso lo único que hace es dañar a otras personas. Pónganse de pie, mis estimados. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir que sea Dios obrando nuestras vidas y que anhelemos servir, mis estimados. No siempre agradecen a los que sirven, pero los que servimos no esperamos un gracias. Ya sabemos de que Dios nos ha agradecido, nos va a agradecer, ¿no? Ciérrate en tu cuarto en secreto y yo te recompensaré en público, mis estimados. Hagamos las cosas por amor. Ahí donde estás, ¿por qué no cierras un instante tus ojos? Y vamos a orar a Dios. No sé si tú estás sirviendo en algún ministerio, o tal vez has anhelado servir en alguno, o tal vez ahora has comprendido de que en una familia todos tenemos que servir, mayor rango, menor rango, pero servimos porque así es justamente la familia. Entre todos nos apoyamos. Padre Celestial, te pedimos que tú puedas obrar, Señor, en nuestras vidas.
Queremos, Señor, ser como esa mujer con ese perfume, Dios. Un perfume costoso, valioso, Señor. Decidió humillarse ante ti, pagar un precio alto, Señor, simplemente porque ella fue perdonada por todos esos pecados de esa mala vida, Señor. Ese es el servicio, un perfume a tus pies. No queremos ser, Señor, como el fariseo. El fariseo conocía tu palabra de tapa a tapa, pero ni siquiera te reconoció como hijo de Dios. Ni siquiera te creía como un profeta. No te lavó los pies, no te besó en la entrada. Aún conociendo la palabra de Dios, no queremos esa religiosidad en nuestras vidas, Señor. Queremos realmente ser una generación que te sirve, Señor, aquí en tu casa, aquí en tu iglesia, no importa dónde, Señor, pero queremos tener un corazón de servicio, Señor. Queremos servirte por lo que tú hiciste en nuestras vidas. Tú diste tu vida para servir. Lo mínimo que podemos hacer es seguir ese ejemplo, llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ser imitadores de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, Señor. El liderazgo o el servicio, Señor, no es que gente nos siga por detrás, es nosotros servir a esas demás personas. Que si queremos ser los primeros, servimos a los demás, somos esclavos de los demás. Ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, ese amor, porque sabemos de que si te amamos a ti, también debemos reflejarlo, amando al prójimo por sobre todas las cosas, Dios. Te pedimos que hagas de nosotros, Señor, de nuestros hermanos, hermanas, nuestros amigos, cada unánime, Señor, que ponga, Señor, un corazón que te sirva, Señor. No importa en qué ministerio, pero que te sirvan, que anhelen hacer las cosas. Y no va a ser fácil, Señor. Quizás nos van a criticar, nos van a cuestionar, nos van a desanimar, no nos van a aplaudir por ese servicio, pero sabremos, Señor, que lo hacemos únicamente por ti, no por el hombre. Lo hacemos por ti, por amor a ti, Señor, porque es lo mínimo que podemos hacer. Ponga ese servicio en nuestras vidas, Señor, para que en este lugar sea conocido por personas que obran, por personas que sirven, que dan su vida en favor de las demás personas, Dios. Queremos ser conocidos así, Señor, porque tú eras así. Tú elegiste discípulos así, y nosotros queremos ser esa clase de seguidores que te sirven aunque otros no lo hagan, porque lo hacemos por amor, porque hemos reconocido, Señor, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y nosotros hemos sido perdonados, Señor, por quién sabe cantidad de pecados que hemos cometido y que tristemente seguiremos cometiendo, pero tú nos perdonas, nos das tu gracia y tu amor, y por eso te servimos de manera incondicional, Señor. Te serviremos hasta el último de nuestros días. Esperamos, Señor, que ya el día que dejemos de servir sea tal vez porque ya no podemos, ya estamos ancianos o mayores de edad, o tal vez tenemos otros compromisos. Ahí tal vez por esas necesidades lo haremos, o porque tú, Señor, nos pones en distintos niveles, Señor, porque ese es tu anhelo, Señor. Queremos que se cumpla en nosotros, Señor, Mateo 25:23, que un día tú nos digas: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ahora entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos. Estimados unánimes, si tú eres fiel en lo poco, donde estás, ahí en lo poco, Dios te va a poner sobre mucho, porque Dios no te pone en un mayor rango si tú no eres fiel en el lugar pequeño donde estás. Si estás en un ministerio, sigue siendo fiel ahí a pesar de las cosas negativas. Sigue siendo fiel porque lo haces por Él. Que no se te olvide que haces esto por amor, que no es una obligación, que no es una carga, que no es una pesadez. Lo hacemos por amor porque es lo mínimo que podemos hacer por lo que Él hizo en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.